Estamos con el doctor Vicente Tedeschi, una eminencia en la materia, en gerontología, que nos va a ayudar a pensar este tipo de situaciones. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo le va? Gabriel Prósperi lo saluda. Buen día. Buen día, Gabriel. ¿Cómo te va? Tal vez haya visto las imágenes ayer del geriátrico. Si nos puede dar una orientación de qué es lo que puede sentir ese adulto mayor que está en esa situación. Bueno, realmente en los geriátricos está sucediendo lo que sucedió en todo el mundo. O sea, hay una gran cantidad de pacientes contagiados con el coronavirus. Pero el asunto es que cada uno de los geriátricos tiene que tomar las medidas pertinentes para que eso se evite. Yo recomendé en el geriátrico donde estoy que directamente desde febrero se han prohibido las visitas. Segundo, que ese es un gran problema para nuestros adultos mayores, ya que no pueden recibir el contacto directo con sus familiares directos. La otra medida es el personal. Nosotros sabemos que el personal de los geriátricos es un personal golondrina que no solamente va a un lugar, sino que va a muchos otros lugares. O sea, que primero y fundamental tenemos que cuidar de nuestro personal. Y lo primero que hay que hacer es tomar medidas para protegerlos. Primero, que cuando entren en el geriátrico desinfecten su ropa, desinfecten sus zapatos, logren cambiarse de zapatos y además ponerse la protección correspondiente para atender los pacientes. Barbijo, máscara, si es necesario el uniforme que les provee el geriátrico. Además, en la puerta siempre tiene que haber un trapo mojado con lavandina y agua y lavandina para que se limpien los zapatos al entrar al geriátrico. Alcohol en gel o alcohol diluido en agua para que puedan higienizarse las manos para poder entrar. Luego hay que atender a los pacientes con máscaras y con guantes. Esos guantes, por supuesto, son descartables. No se puede atender un paciente y el otro con el mismo guante. Hay que cambiarse el guante y desinfectarse y lavarse permanentemente las manos. Realmente los geriátricos son focos de contagio para nuestros adultos mayores, que son aquellos que tienen mayor riesgo en este caso. Por supuesto. ¿Y qué siente, qué cree que puede sentir aquellos que tienen un nivel de conciencia aún, porque muchos sabemos que tienen problemas de Alzheimer, otros problemas cognitivos, y tal vez ni siquiera caigan en la cuenta de lo que les acontece, pero muchos de ellos tienen un nivel de conciencia propio que les permite ver que estaban en un lugar determinado, seguros, tranquilos, con la atención cotidiana, y de repente un cimbronazo. Los llevan de golpe a otro lugar que no saben dónde es, quién los va a atender, rodeados de otra gente. ¿Cómo impacta esto en el adulto mayor? Realmente el adulto mayor especialmente aquel que tiene alguna posibilidad de razonar y de estar consciente de lo que está pasando, ya viene con miedo. No solamente es en ese momento, el momento del traslado, sino que ya tienen el miedo del contagio. Además, con todas las noticias que hay por radio y por televisión, los adultos mayores están bien informados y además tienen ese terror al contagio. Al trasladarlos seguramente harán un síndrome confusional, porque el adulto mayor normalmente cuando se lo traslada del lugar donde está habitualmente, normalmente se produce un desacomodamiento de su parte mental y aparecen los síndromes confusionales agudos que empeoran la situación en la que está pasando.
empeoran el terror, empeoran el miedo, y es largo el tiempo que necesitan para recuperarse. Y las familias, ¿no? Ayer nos tocaba también estar con una mujer, una familiar que dice que tenía a su mamá de 90 años allí, en ese geriátrico de Recoleta, que no le habían avisado a ella con la suficiente antelación como para verla, aunque sea en ese momento. Hacía más de 40 días que por supuesto no podía visitar a su mamá, y ahora la trasladaban a otro lugar y no sabía si la iba a poder volver a ver, porque esta es la realidad. Estamos hablando del sector de la sociedad más vulnerable ante este virus. Llega, ingresa el virus. No son los abuelos los que llevaron al virus ahí, sino que ingresó aparentemente con un asistente, es decir, fallaron los protocolos a los que usted hacía referencia, doctor. Y a partir de ahí se genera eso, con familias que no saben si van a volver a ver a sus seres queridos, a sus papás, a sus mamás, porque los llevan a otro lugar en donde tampoco lo van a poder visitar. Es toda una situación muy dramática. Sí, no solamente para los adultos mayores, sino para la familia, como decías. La familia en realidad está preocupada por sus adultos mayores que están internados dentro de los establecimientos de geriátricos. Y en ese lugar se pagaban cifras superiores a los 100.000 pesos por mes para tenerlos allí. Es decir, sí, era un lugar 5 estrellas, donde no debería haber ningún tipo de problemas, o por lo menos todos los empleados que ingresaban y egresaban tenían que tener todas las medidas de seguridad pertinentes, y sin embargo no fue así, ¿no? No, realmente no fue así, y además es responsabilidad absoluta de aquellos que tienen la dirección de este establecimiento, tanto los dueños como los responsables de la atención médica y de la atención de enfermería de este establecimiento. Porque después tenemos, como ocurrió en el de Los Incas, en el barrio de Belgrano, sí, se murió ayer el 7º internado que se había contagiado allí. Sí, yo tuve oportunidad hace unos años de visitar ese establecimiento, y realmente es un problema muy serio, porque si los propietarios no invierten en material descartable, en cuidar a sus adultos mayores, seguramente se van a contagiar. Y en este caso, este geriátrico formaba parte de una serie de geriátricos que estaban bajo el ala de la misma empresa, con lo cual uno puede pensar que médicos y asistentes iban de un geriátrico a otro, tal vez de la misma empresa. Por lo tanto, deberíamos esperar que, si no se tomaron las medidas pertinentes en uno de esos geriátricos y puede haber habido un asistente que fue de uno a otro y que se contagió, vamos a tener novedades en otro geriátrico en cuestión de días, ¿no es cierto? Seguramente, y además no solamente pasa en Capital Federal, sino en todo el país. Vicente Tedeschi, especialista, médico, gerontólogo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Próspera Mañana. Bueno, encantado, muchísimas gracias, Gabriel.